Va, entonces, normalmente solo les da como una hora, ¿no? Solo son revisar las dudas y ya. ¿Qué dudas tienen aquí? Les voy pasando la presentación. En general, pues es en esta parte dejar claro que los polímeros son los que más se utilizan, porque los naturales, pues hay muchas fuentes de donde obtenerlos, y los sintéticos, pues ya se hacen a escala, o sea, en la parte industrial, entonces por eso son los más utilizados y por todas las características que proporcionan a la parte de biomateriales, de cultivo celular, de prótesis y todo eso. ¿Va? Ustedes me van diciendo dónde me voy como... Okay. Pues vamos a ver en los órdenes del video o puedo decir cualquier duda de los 3 videos de biopolímeros. Pues de la parte 1 primero, si quieren, y así nos vamos. De la parte 1, ¿alguien tiene dudas? Sí se saben bien la clasificación de los polímeros, elastómeros, compósitos, hidrogeles, naturales, sintéticos. No, los dejo de tarea también. ¿Dudas sobre su tarea? Yo tenía... ¿Cómo así? En esa exactamente es que los agrupa, menciona la agrupación en elastómeros, compósitos e hidrogeles y después nombra categorías, o sea, los naturales o los sintéticos. O sea, esa es la división, o sea, ¿la división es en esos 5? No, la primera división, la más general, es entre naturales y sintéticos. Después de los naturales y sintéticos puede haber tanto elastómeros, compósitos e hidrogeles de cada uno de ellos. Naturales y sintéticos. De acuerdo. Gracias. Jimena. Bueno, a mí me quedó ahí una duda porque, bueno, más adelante lo menciona, pero creo que entra aquí también. Menciona el profe que todos los naturales son los hidrogeles, pero hay hidrogeles sintéticos. De materiales semisintéticos. Por ejemplo, el quitosano se extrae de la quitina, que es un polímero natural, pero como la quitina se le hace hidrólisis para obtener el quitosano, ya no es completamente sintético porque no se hizo la molécula de cero, pero ya está modificado el polímero natural. Entonces esos semisintéticos todavía se pueden, o sea, están ahí a la mitad y estos se pueden formar hidrogeles todavía. Ok, muchas gracias. Pero sí, la mayoría de los hidrogeles, bueno, de los polímeros que se pueden hacer hidrogeles son naturales. Y al final eso es como lo que lo diferencia, porque por ejemplo hay colágeno natural y colágeno sintético. El sintético ya tiene una modificación en la molécula, aparte hay 21 tipos de colágeno, entonces se modifica cada uno y ya no es exactamente, muy aparte de la modificación natural que tiene, se pueden modificar más y ya se vuelven colágenos sintéticos o se inicia la molécula de cero y se polimeriza. De las ventajas y desventajas de sintéticos y naturales, ¿algunas dudas?
Vanessa primero. No estoy segura si en ese video, pero cuando en uno de los videos menciona que una desventaja de los polímeros naturales es que se hinchan y que no son tan fáciles de cargar una vez hechos, que se deben de sintetizar antes. Yo supuse que cuando acarrean fármacos, pero no estoy segura. Sí, ya normalmente para ese tipo de materiales, bueno, para ese tipo de aplicaciones, se disuelve primero el material, se dispersa en un ya sea en agua o en un disolvente orgánico, y se agrega el fármaco, el componente activo en general, y ya después se obtiene la morfología que quieres, ya sea fibras, partículas, o solo una película, esponjas, la morfología que se les ocurra, y ya después se forma el hidrogel. Bueno, ya cuando el hidrogel se forma ya que le agregan agua, ya que tiene la morfología que tiene y ustedes le agregan agua, se hincha y ya tienen el hidrogel. Ya sea si la puede liberar o si es física o química la absorción. Depende del material que vayan a hacer. La mayoría de los naturales es una absorción física. Y al mismo tiempo, cuando se hinchan y se hacen hidrogeles, menciona que pierden sus propiedades mecánicas. Sí, un buen. Ventaja. Eso va porque, voy, te contesto esto y ahorita les contesto, Miguel. Han visto, la gelatina es un hidrogel químico. Hagan de cuenta que así se quedan los polímeros naturales. Se hincha el material, si tiene una película se hincha y ya a la hora de que lo están manipulando o se puede romper o se vuelve más frágil o si pierde demasiadas propiedades mecánicas, que si está seco y no tiene agua. Ahora sí, Miguel Ángel. Es relacionado a lo que están hablando. ¿Cómo es una desventaja eso de que absorba agua? ¿Hay alguna manera de volverlos hidrofóbicos o repelentes al agua? Sí, pero en este caso, en la parte de biomateriales, no te conviene realmente que sea hidrofóbico, porque una de las capacidades que debe de tener el material es esa parte de que pueda fluir componentes celulares sobre él, para que de esta forma se puedan alimentar del polímero, obtengan nutrientes del polímero y pueda permitir el flujo de desechos de las células. Entonces requiere que fluya nutrientes, que fluya todo eso sobre el material. Muy bien, gracias. Sergio. También es dudas sobre los hidrogeles. Había mencionado el profe en el video que una desventaja es que no es fácil cargarlos de fármacos o sustancias cuando ya están hechos. ¿Esto por qué se debe o por qué hay tanta complejidad? Imagínate una cadena polimérica, la que tú quieras. Está entrecruzado todo el polímero y el agua se acomoda dentro de cada una de esas moléculas. Eso hace que se hinche el polímero, como que, sí, eso es lo que hace que se hinche. Entran las moléculas de agua entre las cadenas poliméricas. Si ya está el agua en esos huecos de todo el polímero, ¿dónde va a entrar tu material, tu fármaco? Ok, ya me quedó más claro. Gracias. ¿Alguna otra duda? De los sintéticos, dudas. Les doy algunas dudas sobre estos. Miguel Ángel. Ahí mencionan que tiene una mayor facilidad para la esterilización. ¿Es porque soportan mayores temperaturas o algo así? Sí, la mayoría. Como aumentan sus propiedades mecánicas, aumentan también las químicas.
como este tipo de materiales se producen en masa y se utilizan, tienen, no sé cómo les explico. Que sí, como mejoran sus propiedades mecánicas, el polímero es más fuerte, están mayormente entrecruzados, aumentan sus propiedades químicas y físicas. Y por eso mismo, pues se pueden esterilizar. Todos los materiales que se utilizan para cirugía, para cultivo celular, para todo ese tipo de cosas, se tienen que esterilizar al menos por calor, frío, UV, y puede ser calor en seco también. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra duda sobre este? De aquí tenían que buscar para qué se utiliza alguno, ¿no? ¿Para qué utilizan el PVC? Sí, aquí está también el PVC. Aquí no. Para tuberías, recubrimientos de ventanas y paredes. Pero para biomateriales. Lo tengo. Bueno, a ver, el polietileno, el P. Para este debieron encontrar como los grados. Hay de este mismo, de alta, baja densidad, de ultra alta densidad, de peso molecular y así. Baja, muy baja, alta y ultra alta. Peso molecular. ¿No? Este en general se utiliza para contenedores de los fármacos o bolsas farmacéuticas, botellas, bolsas de soluciones. Y ese mismo material obviamente se tiene que esterilizar antes de que se agregue el fármaco. Todo siempre va estéril en todo esto. El polipropileno. Yo encontré que se usa en jeringas desechables, membrana de oxigenador de sangre, suturas, Ajá. telas no tejidas que eran como, sí lo busqué, ya se me olvidó. Injertos vasculares artificiales. También, perfecto. En suturas es muy utilizado, muy utilizado en suturas. Es el más común. ¿Qué otros? Poliuretanos, sí, también tienen poliuretanos. Bueno, yo encontré que se utilizaba en sistemas relacionados con el contacto sanguíneo, o sea que tenía relación con la sangre. Se utiliza como cobertura, como para recubrir para implantes. Y sí, para que esté en contacto con la parte sanguínea. Poliamidas, las poliamidas, que es el nylon. Igual para suturas, ¿no? Y películas también. Para suturas, ajá. Y catéteres. Uh-huh. Los poliésteres.
El PET. Bueno, yo también encontré que que era para las suturas, gracias Dios. También. El PET. Suturas y mallas. No sé si saben que cuando cortan alguna parte de dentro o cuando quitan como... ¿Cómo fue eso? Pues cuando hay como crecimientos como no son que no son tumores, sino cuando crece de alguna forma deforme antes de que se vuelva cáncer, pueden cortar esa parte que se crece deforme y ponen mallitas porque esa parte no se puede unir como tal tan fácil o porque no alcanza a unirse ese tejido. Entonces ponen mallitas y son normalmente de PET, de poliésteres. El PMMA, el polimetilmetacrilato, según yo era para uso en oftalmología, pero no. lentes de pues, contacto. Y cementos óseos. Ujú. La hidroxiapatía, no, esta no es polímero. Ah, sí, es un polímero. No, es un cerámico. Ya no tengo. Del PMMA vi que se utiliza mucho en la parte odontológica, supongo que por lo de los pegamentos óseos, para generar resinas, ¿no? Algo así. Sí, como pegamento para resinas. Ok. El ABC, ese creo que sí se los puso. ABC, ¿no está aquí? No, aquí no está. Bueno, ¿dudas? ¿Será que terminamos de decir para qué funciona cada uno? Espero que hayan hecho su tarea. Ya cualquier cosa, yo les recomiendo que si no lo hicieron, pues la vayan haciendo porque al menos para su examen sí los van a ocupar. De las dos, Yo tengo una aún de biopolímeros 1. ajá. ¿Podés explicar un poquito más de los compósitos? Ya llevaron materiales ustedes, ¿verdad? Con Isidoro Ok, lo ven. No, o sea, sí, no, o sea, sí se los puedo explicar otra vez, pero ¿cuál es la característica o definición de un compósito en general en materiales? No me acuerdo. Bueno, es que el doctor si hacemos una pregunta precisamente de tecnología de materiales y nos regresa. Entonces, pues ya nada más. ¿Sí los qué? Nos dice que es de materiales para que vayamos a nuestros apuntes. Chale. Les recuerdo, un compósito, bueno, es que les así. Un compósito es la mezcla de dos o más materiales. Es la combinación de varios materiales. Los compósitos pueden ser la mezcla de todos los materiales que conocen, metales, cerámicos, polímeros. Y en este caso tienen aún más tipos de polímeros. Tienen los polímeros naturales, sintéticos, la parte biológica, y es una mezcla del que quieran, o puede ser mezcla de dos polímeros diferentes. Y el punto de un compósito es que ambos tienen que conservar sus propiedades y mejorar que el producto final tenga mejores propiedades que la unión, que sus partes. Y no tiene que ser una mezcla, una interacción química, tiene que ser una interacción física de los materiales. Diana. tengo una duda. Entonces, ¿podría generarse un hidrogel de un compósito? Sí, de dos polímeros que se puedan formar hidrogeles.
generó podría- hidrogeles de colágeno y quitosano y sigue siendo un hidrogel. Ah, ok. Es que sí, era mi pregunta como... no podría ser un compósito entre dos, no sé, un cerámico y un polímero. O sea, porque había leído que para el uso de hidrogeles en la regeneración ósea y cosas así, normalmente, bueno, es algo que la verdad no entiendo muy bien, pero por ejemplo utilizan quitosano combinado con cerámicos como jardistonita o silicocarnotita y cosas así, pero no comprendo si es como el hidrogel formado de quitosano y no sé, o sea, o si es el hidrogel, o sea, más bien el compósito de las dos creando un hidrogel, o sea, es lo que... Está más, ¿se acuerdan? Y es que eso también lo deberían haber visto. El tipo de compósitos no es que esté la mezcla nada más de los dos polímeros. Es como puede ser una capa de uno, una capa del otro, otra capa del otro, y eso ya es un compósito. Se llama tipo sándwich. Entonces, a lo que tú vas en este tipo de cosas óseas es como genero mi pieza de la parte cerámica y al final el polímero ese polímero, ese cerámico realiza toda la parte mecánica, por así decirlo, todas esas propiedades mecánicas que tiene del hueso, de lo que va a sustituir. Y la parte del hidrogel es la que está más en contacto con el tejido, pues con el otro hueso o con el tejido, lo recubre y es el que está con la parte sanguínea, con todo lo demás, que va a estar encargado de ese flujo de nutrientes y que no se genere un callo como tal alrededor del cerámico y todo eso lo demás. Eso ya se vuelve un compósito. Es esa parte de unir esos materiales y obtener un producto mejorado. Gracias. Viviana, ¿sí quedó claro también? Sí, gracias. De acá, ¿dudas? Esto es más como la parte de morfologías que pueden obtener, la parte biomimética. ¿Dudas? Y Iris. ¿De caderas? En esta parte, ¿no? Estas partes de aquí era lo que está del teflón. Creo que el teflón es el que más se utiliza ahorita, o el nylon. Es que al final depende como de la propiedad que quieran sustituir la parte de la prótesis, en este caso, la propiedad que tienen que buscar de los materiales. Si ya sabemos que los materiales sintéticos son más resistentes en general, pues obviamente busco un material sintético que tenga propiedades mecánicas pues amplias, que cumplan lo que estoy buscando. Y ya solo es como para la gomita de la resistencia del material que no se desgaste. Sergio. Bueno, una duda. En este video el maestro comentó algo sobre las aplicaciones en los deportes y que buscáramos, o sea, y al momento de buscar las aplicaciones me resultó curioso, o sea, entonces o sea, los polímeros se podrían considerar que no están descubiertas todas sus aplicaciones tanto en varios campos, ¿no? Porque, o sea, por lo que vi en los deportes, para lo que se prohibieron estos materiales para ciertos deportes fue porque realmente proporcionaban una ventaja ante otros competidores
por su resistencia, por su diseño o por las propiedades que les proporcionaban. Sí, al final, creo que esa es una característica que les dio es una característica de los biomateriales, que cuando se prueba un material, se crea un compósito o se extrae un material, un polímero, se tiene que buscar que pueda ser, que si no funciona como tal en biomateriales, se puede aplicar en otra área. En la parte, perdón por el perrito. Se tiene que buscar poderlo aplicar en otro ámbito. En la parte hasta deportes, como recubrimientos en aviones y en la parte interna o exteriores también se utiliza, bueno, interna más que externa. Realmente los polímeros lo utilizamos día a día. Entonces, hay muchos que se utilizan tanto en la parte médica, que los pueden meter dentro del organismo, como los utilizan en su casa todos los días. Y tiene que ser en esa parte. Ya. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Estas son aplicaciones. Hay morfologías como en este caso. Las fibras son muy utilizadas en la parte de biomateriales, nanopartículas también, películas en general, los hidrogeles obviamente son los más utilizados. ¿Qué otro? ¿Alguna otra duda de contar? Viviana. ¿Puedes explicar un poquito más de la entrega controlada de fármacos? Es que también estuve buscando de los polímeros naturales y bueno, varios de estos funcionan de esa manera, pero no sé a qué se refiere con controlados, entrega controlada, o sea, ¿es específico? Sí, esto ya es más como que investigación, no está como tal todavía muy ya aplicado en la parte industrial. Es que normalmente si tú te tomas un medicamento, ya sea por vía oral o intravenosa, entra toda la cantidad. Esto ya es más de biocinética, que, que tú tienes que meter, no sé, por poner una cantidad, 10 miligramos de un fármaco, de un componente activo, pero por todas las capas y barreras que tiene que atravesar en nuestro organismo, al final solo utilizas 2 miligramos del fármaco. La parte de investigación que se hace ahorita es que tú solo vas a meter esos 2 miligramos, que es lo único que necesitas, lo que tu cuerpo necesita para que funcione el fármaco o reaccione, pero va recubierto o va, pues sí, es en mayoría recubierto, funcionalizado, para que pueda atravesar esas barreras sin que se pierda, como si no sé, como las paletas de rocaletas, no sé si se acuerdan de ellas, están muy chiquitos, que va una capa y otra capa, y a esa, o sea, conforme va atravesando una barrera de nuestro cuerpo, y para llegar al punto específico que tú requieres, a eso se refiere como liberación controlada, que va a llegar hasta allá o que poco a poco se va liberando tu fármaco. Si necesitas los 2 miligramos en 2 días, por ejemplo, que durante esos días esté liberándose poco a poco esa cantidad, ya en la zona en específico. Ok, gracias. ¿Dudas sobre esto? ¿Dónde lo utilizamos? En implantes, diagnósticos, en la parte médica, aparte, bueno, en general la vida, en ropa, en cosas del hogar, los carros, tecnología, defensa. Hay muchas partes de las computadoras que están hechas de plástico. Ahorita normalmente ya la mayoría son más de plástico o sea, ya son más ligeras las computadoras, están hechas por
Perdón, chicos, me trabé. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ya vieron el 3 también? Van muy rápido, chicos. ¿Dudas del 3? Aquí una pregunta nada más. El doctor nos había dicho que íbamos a ver dudas por video, más bien, video por clase de dudas. ¿Nos vamos a aventar los 4 videos por clase de dudas en esta sesión? No sé, solo me dijo que las dudas de los videos de polímeros. No me dijo cuántos. Yo creo que sí. Pues saquen sus dudas. Ya si tienen más dudas para la siguiente, pues ya yo creo que siguen viendo dudas, pero como ustedes me digan realmente, ¿quieren seguir con dudas? Yo tengo una, Ajá. pero hay una parte del video de ese del 3 donde dice que habla del alcohol y el ácido polivinílico, que son polímeros derivados de polímeros sintéticos y que tenían estructuras similares a los polímeros naturales. Y él decía que ocupan un iniciador para formar los entrecruzamientos que dan lugar a la flexibilidad de cadenas. Yo tenía la duda de qué pueden ser estos iniciadores. Como los iniciadores que ven en orgánica para entrecruzar, o moléculas muy pequeñitas. Realmente, por ejemplo, el PBA se entrecruza muy rápido con sales, porque el PBA, no tengo aquí la molécula del PBA. La molécula del PBA es algo muy chiquitito. No está aquí. Déjeme ver si la puedo dibujar. Es carbono. Porque solo aquí es un enlace sencillo. Y aquí 1, 2, doble enlace, sala y sala. Y todo esto se repite. Entonces, si se dan cuenta, tienes hidroxilos en todo momento. Y esos mismos hidroxilos permiten que se entrecruce con sales o con otros polímeros también. Y solamente es eso, que tienes esta cadena, esta misma molécula acá arriba, o hasta en la misma cadena, y por interacciones electrostáticas, se termina entrecruzando el mismo, generando puentes de hidrógeno. Bueno, con el hidrógeno. Me acuerdo. Betty. Betty quiere entrar. En el caso, por ejemplo, Sergio. Bueno, es que a mí no me quedó algo claro, algo que había mencionado justo antes de eso sobre la red de fibrina, el maestro. ¿Las fibrinas? Ajá. Sí. La fibrina es muy parecida al colágeno, de hecho. También tiene en general, todos los polímeros naturales tienen demasiados grupos carboxílicos. Entonces, tiende a ser negativos. Los carboxilos son una carga negativa y también tienen muchos aminas que tienen pues nitrógeno e hidrógeno que dan una carga positiva. Entonces, ese tipo de grupos funcionales permiten
entrecruzarse con otros, en este caso, con otros péptidos que unen y hacen que se doblen las cadenas poliméricas. En este caso, la fibrina que se produce en el proceso de coagulación de la sangre se entrecruza con las mismas plaquetas y células, porque las mismas plaquetas y células o las enzimas que se generan durante ese proceso de coagulación hacen que se enrolle la fibrina sobre los materiales y eso mismo hace que se entrecruce. Por esos péptidos que se quedan ahí, estos grupos funcionales, o las puedes entrecruzar de manera sintética con igual polímeros con cargas positivas o negativas dependiendo del grupo funcional. Ok, gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. A veces, Ok. por ejemplo, el caso del el quitosano se puede entrecruzar con otros polímeros, porque igual tiene grupos carboxílicos y los aminas, que le generan, por ejemplo, en este caso con el PBA, que ya ven que les dije que es una molécula muy pequeña, hace que también se entrecruce en como si se enrollaran unos con otros, por así decirlo, y eso vuelve más rígido o le aumenta sus propiedades mecánicas al quitosano. El quitosano por sí solo es quebradizo cuando se tiene una película y si le agregan otros polímeros, mejoran sus propiedades mecánicas, porque ya se entrecruza el material. Es como si se hiciera una red del material para hacerlo más resistente, en este caso. Ujú, Ok. sí. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, los entrecruzamientos pueden ser, voy a mover de los polímeros, pueden ser entrecruzamientos químicos o a veces pueden ser entrecruzamientos físicos. El mismo agregarle temperatura al polímero hace que se entrecruce el mismo, como si se juntaran más las cadenas poliméricas y se unieran entre del mismo polímero sin que le metan otro compuesto en la parte química, se junta el material y entre el mismo se puede entrecruzar. El amina se entrecruza con un carboxilo de manera electrostática y los mismos hidroxilos con ellos mismos, que pueden generar este tipo de entrecruzamientos, la parte por calor, por liofilización, por UV, ya. Ok. Para también investigar cualquier cosa que tenga duda y gracias. Va. ¿Alguna otra duda? Ajá. Adificar. ¿Alguien recuerda la palabra exacta que dice? Adificar. Creo que dice gelificar, porque yo tengo, Gelificar. pueden gelificarse a temperatura ambiente. En la parte, pues lo que hablábamos hace rato de que los polímeros naturales son los que tienden más a ser hidrogeles, pues todos ellos mismos se pueden hacer el gel a temperatura ambiente. No que como la gelatina, al final necesitas aumentar la temperatura para, pues, no, pero eso, el aumento de temperatura solo es para hacer una solución sobresaturada. Y el proceso de gelificación se da hasta que se enfría el material. Muchos pueden gelificar a temperaturas bajas y algunos a temperatura ambiente. Un hidrogel químico y físico se diferencia en el cómo absorben el agua. Un hidrogel químico,
físico no sería el quitosano. Ujú, el quitosano, el colágeno, el alginato. El alginato es un hidrogel químico, se queda con el agua. Por más de que lo seques, el alginato se queda, o sea, al menos que ya lo metas a temperatura, lo liberas, si no, no. La fibrina es químico. Y pues ya, creo que ya es una hora, chicos. Bueno, 50 minutos. ¿Alguna otra duda? Pues ya lo ven con el doc la siguiente clase. Y ya, si no, yo le pregunto si los veo la siguiente clase también. Ok, muchas gracias. Muchas Ya. gracias. Gracias. Creo que tienen su cámara para que pasemos lista. Por Permítame tantito. Ok. Mira, Juan. Que sí, se acuerdan de Mario. ¿Qué te haces otra vez? ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo están? Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Seguimos aquí, por lo tanto, sí. Ya, muchachos. ¿Cómo han crecido? Ya sonrían, chicos. Ignoren al perro ahí que está encima. Oye, yo estoy bien aquí. No, Mario, no me refería. Listo, chicos. Si tienen más dudas, vuelvan a ver los videos, véanlos si no los han visto. Y si tienen dudas, pues ya los vemos la siguiente clase o lo ven con el doc. ¿Vale? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias.